Antes de hablar de emprender, quiero contarte cómo no quemarte, porque yo sí me quemé de manera literal. Empecé a emprender con 17 años y quizás un poco antes, pero voy a empezar por los 17 años. Con 17 años empecé con mi pequeño negocio, viajaba a Colombia, empecé a viajar a Panamá también y poquito a poco, paso a paso, fui haciendo crecer ese negocio. Ese negocio floreció, funcionó. Mientras tanto, yo estaba haciendo mi carrera, porque claro, yo quería tener una carrera universitaria y la única rama que podía hacer por la noche y que me permitiese trabajar era administración de empresas, aunque no era lo que más me gustaba, pero también mi objetivo era claro, quería tener una carrera. Mientras tanto, mi negocio iba creciendo, iba creciendo. Total, que en el 98, justo cuando terminé mi carrera, quebré. Mi negocio quebró. Y eso me obligó a tomar decisiones que cambiaron mucho mi vida, cambiaron mi estado de ánimo, mi estado de confort, y me hicieron darme cuenta que tenía que hacer algo diferente, y es cuando tomé la decisión de emigrar a España, a empezar de nuevo. Y pues eso, muy irónico que justo quiebro cuando acabo mi carrera de administración de empresas. La vida es muy graciosa. Pues en ese momento yo vivía en Ecuador y viajaba a Colombia y Panamá, sobre todo a Colombia, a Medellín, Cali y a las industrias a buscar productos que le puedan gustar a mi público objetivo. Sí, en esa época ya hablaba de público objetivo, pero que no sabía que se llamaba así. Yo tenía mi negocio con mucha ilusión, pero evidentemente cuando empecé a emprender con 17 años no conocía nada de marketing, no conocía nada de las bases de un negocio, no tenía un rumbo, no tenía unas bases claras que me indiquen cómo sostener un negocio desde una manera más profesional, y solo tenía ilusión. Cuando me di cuenta que mi negocio no podía seguir adelante, que mi negocio no funcionaba, no solamente por las malas decisiones que yo tomé por no tener suficientes conocimientos, sino también por el entorno, por la sociedad, la única solución que encontré fue emigrar. En mi país no había manera de salir adelante, ni con las deudas, ni con el negocio, y la situación era insostenible. Al emigrar buscaba empezar una nueva vida. Cambié de país con la esperanza de encontrar solución a los problemas que yo traía. Acababa de quebrar. Venía desmotivada, venía enfadada conmigo, venía frustrada. ¿Qué hice? Pues me castigué. ¿Cómo me castigué? No volviendo a emprender en ese momento. Estuve trabajando por cuenta ajena durante varios años. Cuando en mí volvió a nacer esa alma emprendedora que yo creo que vino conmigo desde que nací, y no me sentía feliz trabajando por cuenta ajena, y dije, pues mira, hay que volver a empezar, hay que volver a emprender. Yo volví a retomar mi ilusión, ya se fue ese enfado, ya se fue, incluso diría, hasta esa depresión que traje conmigo cuando decidí emigrar, porque me sentía que no había hecho lo que tenía que hacer. Pero claro, tampoco me daba cuenta que yo no tenía las herramientas, no tuve quien me acompañe, nadie me contó cómo tenía que haber emprendido, dónde estaban los sostenes necesarios. Pero claro, volví a emprender, me di permiso para volver a emprender. ¿Y qué pasó? Me di cuenta que los patrones eran los mismos. Me volví a equivocar. Pero, siendo consciente de este pero, esta vez me di cuenta antes que me estaba equivocando. Esta vez paré a tiempo. Esta vez me di permiso para decir, Karina, te has equivocado, para. No hace falta seguir, no hace falta que te sigas hundiendo. ¿Te ha pasado que cambias de escenario, pero no lo que llevas dentro, y vas repitiendo una y otra vez la misma situación? Te encuentras con los mismos clientes, te encuentras con los mismos errores, y al final no sabes por qué. Ahora te voy a contar la tercera vez que decidí emprender, ya sumando todos los aprendizajes de mis emprendimientos anteriores. Pero primero voy a empezar por una historia. Estaba yo haciendo 10 o 12 cartas de venta para un cliente que yo consideraba que era mi cliente, el cliente con mayúsculas, porque era uno de los que a los que más les facturaba. Yo empecé como asistente virtual, que lo mismo sabía de contabilidad, de administración, de diseño web, de redes sociales, y en ese momento estaba haciendo 10 o 12 cartas de venta.
íbamos con el tiempo bastante justo. Es más, para ayer era de estos clientes que normalmente siempre tenían mucho trabajo y siempre era casi todo para ayer. Vivíamos en un estrés constante porque si no estábamos en lanzamiento, estábamos preparando otra formación o estábamos preparando otro evento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, te pongo en situación. Yo, delante de mi ordenador, estaba en la carta de ventas número 3, todavía me quedaban unas 2, 3 horas para ir a recoger a mis hijas y por tanto tenía que aprovechar ese tiempo para terminar esas cartas de venta. Evidentemente, como buena emprendedora, como buena madre que soy, también estaba haciendo unas lentejas. Mientras estaba yo ahí súper encajada, súper enfocada en mis cartas de venta, empecé a oler cómo las lentejas se quemaban. Me levanto corriendo, voy a ver y resulta que en mi cabeza, mientras iba caminando hacia allá, oliendo las lentejas, pensé, vale, si no están muy quemadas, las voy a cambiar de olla y así no tengo que volver a empezar con la comida. Y no pierdo tiempo para poder llegar al final de las 10 cartas de venta, que si no, no llego. Todo esto era en mi cabeza, run, 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 mientras iba desde mi despacho a la cocina por el pasillo, ¿no? Y todo esto con olor a quemado. Cuando voy deprisa y corriendo, miro inmediatamente otra olla a la que cambiar las lentejas, cojo un trapo sin darme cuenta que todo esto iba en automático, el trapo se engancha y al volcar las lentejas de una olla a otra, en lugar de volcarlas en la olla, las volqué en mi brazo derecho, que estaba desnudo. Mi brazo se quedó tapado de lentejas. Evidentemente cayeron lentejas al suelo. ¿Qué hice yo? Lo mismo, en automático. Terminé de volcar las lentejas, lo que quedó de lentejas, les aumenté agua, las volví a poner para que sigan cocinándose y la olla quemada la puse en la pila para que se remojara, para que no se quede pegada, evidentemente. Me agaché, recogí las lentejas del suelo para que no se quede el suelo sucio y después metí mi brazo en el agua fría un ratito. Porque yo había oído que cuando te quemas te echas agua fría y con eso subsanas de alguna manera, ¿no? Me fui y me senté otra vez en el ordenador a seguir mis cartas de venta. En mi cabeza yo me decía, no llegas, no llegas, no llegas. Claro, cuando empecé a teclear, el frío que le había echado al brazo con el agua se pasó y empecé a sentir un dolor tan terrible que yo misma me tuve que levantar e ir a urgencias. En este caso, estaba tan quemada por dentro que no sentí que me había quemado por fuera y que en este caso era literal. No me di permiso ni de sentir cómo me había quemado por fuera. Cuando llegué a urgencias, todo mi brazo era una ampolla entera, era una quemadura de 3er grado y yo no le di la importancia. Llegados a este punto, quiero contarte en qué momento hice ese cambio de chip. En qué momento empecé a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar. Cuando yo me di cuenta que mi negocio no puede estar bien si yo no estoy bien, cuando yo me di cuenta que mi negocio es el reflejo de la calma o del caos que hay dentro de mí, es cuando fui consciente de que no puedo avanzar si no ordeno por dentro lo que siento y cómo lo estoy viviendo. He llegado a varias conclusiones, no solo desde lo que yo he vivido, sino desde lo que he visto con mis clientes. El negocio es un reflejo de nosotros mismos, pero el negocio, tú tienes que ver a tu negocio y tu negocio te tiene que ver a ti. Siempre tienes que preguntarte, ¿qué parte de mi negocio estoy viendo? ¿Qué parte de mi negocio me está viendo a mí? Porque no hay estrategia que funcione si tú no conoces a tu negocio, si tú no estás mirando a tu negocio. Yo te puedo hacer la mejor estrategia de marketing. Si por dentro el emprendedor no está ordenado, no está organizado y no tiene claridad, la estrategia no puede funcionar. ¿Por qué? Porque tampoco está transmitiendo lo que de verdad quiere, lo que de verdad siente. Por tanto, te dejo ahí esta preguntita. ¿Qué parte de tu negocio no estás viendo? En resumen, para que no se te quemen las lentejas, importante, ten claro tu para qué. ¿Para qué has emprendido? ¿Para qué te levantas cada día? ¿Para qué creaste este negocio? Y respóndete sin dar tantas vueltas, sin agobios.
Y sobre todo, no des porqués. No, vuelve a preguntarte, sí, ya, pero ¿para qué? Eso es lo importante, saber el para qué damos todos estos pasos. Porque evidentemente, normalmente, cuando tú te haces los para qué suficientes, no terminas en ganar más dinero. Porque yo te seguiría preguntando, ¿y para qué quieres más dinero? Hasta llegar al verdadero para qué. Solo eso te va a ayudar a llevar el ritmo. Porque imagínate, ¿para qué quería yo hacer esas cartas de venta? Para ganar dinero, para que me reconozcan, para que me vean, para que me digan que soy buenísima profesional. ¿Y para qué quiero todo eso? Pues lo quería pues para darle una mejor vida quizás a mi familia o estar más tiempo con mi familia. Y aquí es donde tú te vas a dar cuenta si el ritmo que estás llevando, si los pasos que estás dando, te están llevando a tu para qué. Si yo me quemo el brazo, no puedo estar con mis hijas. No puedo disfrutar de la vida. Por tanto, no estoy llevándome a ese para qué, que es vivir en paz, vivir en calma. Todo aquello que te quita la paz es caro, no renta. Después de muchas lentejas quemadas y demás cosas, que a lo mejor lo cuento en otros episodios, entendí que la vida va antes que el negocio. Y que este podcast que estás viendo aquí y ahora tenía que nacer. ¿Y para qué tenía que nacer? Tenía que nacer para que yo pueda compartir contigo esto que he vivido y esto que han vivido también mis clientes, porque he invitado a muchos clientes que nos traen historias maravillosas. Además, he creado una membresía en la cual he aportado todo aquello que a mí me habría gustado saber, conocer, tener a mano cuando yo emprendí por allá, cuando tenía 17 años, cuando emprendí la segunda vez que no supe que no tenía que poner todos los huevos en la misma cesta, cuando volví a emprender y me quemé, no una, más de una vez, solo una literal, pero otras veces me quemé de otras maneras. Y todo eso lo he volcado en esta membresía de la que te estoy hablando. Además de que en este podcast te voy a contar muchas historias que te van a mover o remover para que puedas dar los pasos que necesitas para alcanzar tu objetivo, para encontrar tu para qué. Emprender no es correr. Emprender es elegir, es tomar buenas decisiones, porque tu negocio importa, pero tú importas más.